Iglesia, buenos días. El Señor les bendiga. En tus manos colocamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles para iniciar que vayamos al Salmos capítulo 27 versículo 8. Este salmo empezamos a estudiarlo ayer con los jóvenes y durante toda esta semana el Señor me ha hablado muchísimo. Dice, esta es la Reina Valera, dice: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. En la Nueva Traducción Viviente dice: mi corazón te ha escuchado decir, ven y conversa conmigo. Y ahora yo respondo, iré a conversar contigo. Hay una conversación que el Señor ha iniciado. Jesús mismo nos está invitando a todos nosotros a conversar con Él. Él nos está haciendo un llamado. Por eso en Apocalipsis capítulo 2 versículo 20, que es un versículo que se ha utilizado para evangelizar, pero realmente es un versículo que habla a la iglesia, que me habla a mí, que te habla a ti. Dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él cenará conmigo. Está en la voluntad del Señor sostener conversaciones con usted y conmigo. Dios anhela que en todo el calendario que nosotros tenemos durante la semana podamos tener un tiempo especial con Él en todo momento y en todo lugar, porque es su voluntad que nosotros como hijos y como hijas mantengamos una relación de intimidad con Él. Nuestra relación de intimidad está fundamentada en una conversación que ha iniciado Dios con nosotros. Él nos está diciendo: te estoy invitando a conversar conmigo. Y la pregunta es si nosotros vamos a responder al llamado que Dios nos está haciendo, a esa conversación continua que no solamente va a terminar cuando nuestro tiempo temporal aquí en la tierra termine, sino en la continuidad de la eternidad con el Señor. Y desde aquí nosotros necesitamos empezar a vivir bajo el direccionamiento de la eternidad y no bajo el estándar temporal que este sistema babilónico ha venido ofreciendo desde la caída del hombre en Génesis capítulo 3. Y hoy el mensaje que quiero que estudiemos, que iniciemos esta conversación, es que podamos entender la visión de iglesia que el Señor le entregó al pastor Juan Carlos desde que él llegó a este lugar. Y la narrativa bíblica nos muestra que un pueblo o una persona sin visión tiende a caminar en círculos. Y eso lo vemos con el ejemplo del pueblo de Israel. El Señor le dice a Moisés, lo comisiona para presentarse ante Faraón y le da un mensaje. Le dice: dile al Faraón que deje ir a mi pueblo al desierto para que me adore y para que me sirva. Nunca como primer propósito estuvo que ellos fueran a la tierra prometida. La tierra prometida era una añadidura del llamado o del apartar a Israel para que Israel fuera nación para el Señor. El propósito principal del llamado que le hizo Dios al pueblo de Israel era que lo pudieran conocer y le pudieran servir. Sin embargo, esa generación, cada vez que escuchaba la voz de Dios, endurecía su corazón. Esto lo dice Hebreos: y si escuchan su voz, no endurezcan su corazón como aquella generación que caminó en el desierto. Y esta generación que pudo ver las maravillas sobrenaturales del Señor, que de día les acompañaba una nube para que el sol no les quemara, y de noche les acompañaba una nube de fuego para que les guiara en medio de la oscuridad del desierto. Una generación que pudo ver milagros como de la roca salir agua, o que lloviera maná del cielo. Una generación que vio la mano del Señor, no entendió la visión y el propósito por el cual Dios los había llamado. Por lo tanto,
su tendencia fue a caminar en el desierto y ni siquiera pudieron ver lo que Dios les había prometido. Así que, aplicando esto a nuestras vidas, si nosotros no entendemos la visión y el diseño que tiene Dios para nuestras vidas, podemos ser igual a aquella generación que caminó en el desierto. Caminar en círculos y nunca poder obtener lo que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros. Y para eso debemos entender que nuestro Dios es un diseñador por excelencia. Él lo ha diseñado todo. Él es un arquitecto. Él es el primer arquitecto que hubo aquí en el universo. Y es el único. Es tan sabio que lo diseñó todo de acuerdo a lo que Él pensaba y cómo debía hacerlo. Génesis capítulo 1 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y no fue hasta la intervención de Dios que a través de su palabra comenzó a ordenar todo de acuerdo a lo que Él había establecido desde antes de la eternidad. Y quiero comunicarle algo. Así como Dios ha diseñado los cielos, la tierra, y así como el universo en este momento se sigue expandiendo, asimismo Dios ha diseñado su vida y ha diseñado mi vida. Y esto lo entendió David. David en el Salmo 16 dice, en el Salmo 116, dice: todos los días de mi vida están escritos en tu libro. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor es soberano y tiene el control de nuestras vidas. Y Él quiere impartirnos su visión para que caminemos de acuerdo a lo que Él ha establecido y no de acuerdo a lo que nuestra naturaleza caída o esta carne quiere establecer. Porque quiero decirles algo en esta mañana que pude entender este año. Si nosotros no caminamos de acuerdo a la visión que Dios ha establecido, sí caminamos de acuerdo a la visión del príncipe de este mundo. Y para caminar en esa visión tengo que entender de que Dios es diseñador. Por lo tanto, Él ya tiene un plan para mí y para ti. Mire lo que dice Jeremías capítulo 29 versículo 11. Este es un versículo muy conocido. Jeremías 29 versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y el Señor nos dice en la palabra que Él tiene pensamientos de bien. La Nueva Traducción Viviente dice: yo tengo planes de bien para ustedes. Ahora, ¿será que nosotros nos hemos interesado en conocer cuáles son esos planes? ¿O solamente nos hemos quedado con lo que dice la palabra? Yo sé que Dios tiene pensamientos de bien, y ahí pare de contar. Y lo que quiere Dios, lo que quiere el Señor Jesús y lo que hizo Él en la cruz por cada uno de nosotros es que nosotros podamos compartir lo que Él nos ha dado para compartir, que son sus planes, son sus proyectos y son todo lo que Él ha establecido desde antes de la eternidad para usted como individuo, como hijo, pero también para nosotros como iglesia. Y es necesario que nosotros como iglesia en esta tierra cumplamos el propósito por el cual Dios nos estableció a este lugar. Dios no me trajo o yo no escogí este lugar en mi propia voluntad. Fue el Señor el que me movió para venir a este lugar. Y así como Dios me movió a mí, los ha movido a cada uno de ustedes para que se planten en este lugar. Y la pregunta es, desde que llegamos a este lugar hasta este día, ¿hemos cumplido el propósito por el cual Dios nos trajo a esta casa? ¿Conocemos ese propósito? Eso es lo que el Señor le ha instruido al pastor que iniciemos a predicar durante los próximos meses. Comunicar la visión que Dios le ha entregado a él para esta casa, a él como autoridad. Así nuestro pastor no esté en este momento por las dolencias que tiene y que está sufriendo físicamente, él sigue siendo la autoridad de este lugar. Amén. Así que quiero introducir este tema. El tema de hoy se llama Piedras Vivas. Y vamos a hablar de cómo el plan de Dios nos incluye a nosotros entender el rol de Cristo y entender el rol de nosotros como hijos y como iglesia en la visión que Dios ha establecido
para este lugar. Así que quiero que me acompañe a Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 4 al versículo 9. Aquí se nos va a relatar cómo Cristo es el fundamento, pero también cómo nosotros en el plan y en el proyecto de Dios, en la casa espiritual que tiene Dios, tenemos un rol específico que cumplir. Y mire lo que dice la Escritura: acercándoos a Él, o sea, a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios es escogida y preciosa. Versículo 5. Vosotros también, ya hablamos de Cristo como piedra viva, pero mire lo que dice la Escritura de usted y de mí. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Versículo 6. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Miremos el versículo 7. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Todo este texto habla de Cristo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. La Nueva Traducción Viviente dice: a lo cual también fueron llamados. Todos nosotros hemos sido llamados por el Señor. Y mire lo que dice el versículo 9: mas vosotros, todos nosotros, la iglesia Taller de Vida, yo como individuo, mi hermana Luz Dari, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, con un propósito: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todo el pueblo de Dios, todos nosotros, hacemos parte de la agenda divina del Padre. Todos nosotros hacemos parte del proyecto del Padre. Todos nosotros, los que estamos en este recinto, tenemos un llamado y un propósito específico que ha colocado Cristo en nuestras vidas. Y todo ese propósito está alineado con un solo deseo que tiene el Padre y que ha tenido desde que plantó el huerto del Edén en Génesis capítulo 1. Isaías capítulo 56 versículo 7 nos da a entender a nosotros cuál es el deseo más profundo del corazón del Padre. Mire lo que dice Isaías: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Mire, este es el deseo del corazón del Padre. Aquí podemos encontrar dos pilares que componen el deseo del corazón del Padre: una casa de oración para que tengamos intimidad con Él, y el cumplimiento de la gran comisión. Porque la casa de oración está para que todos los pueblos puedan ir y acercarse y conocerlo a Él. Y cuando hablo de todos los pueblos, no solamente estoy hablando de naciones lejanas, estoy hablando de mi familia, de mis amigos, estoy hablando de las personas con las cuales yo tengo contacto diariamente en mi trabajo. Si yo en este momento tengo la oportunidad de hacer parte de la casa de oración del Padre, que es su deseo, de tener intimidad diariamente con Él, también es el deseo del corazón del Padre que nosotros compartamos lo que nosotros estamos viviendo. Así que su propósito y el propósito que Dios ha plantado en mi corazón tiene que ver con restaurar el plan divino del Padre, que es tener intimidad con las naciones para toda la eternidad. ¿Sí me están entendiendo? Para toda la eternidad, el deseo del corazón del Padre
es que tengamos intimidad con Él, es que podamos ser uno con Él. Y para eso no tenemos que esperar hasta que veamos a Cristo en las nubes, o hasta que Jesús mismo establezca el reinado milenial y se siente en el trono de Sión a gobernar las naciones. No tenemos que esperar hasta eso. Desde ya podemos vivirlo. Cada vez que nosotros nos reunimos aquí el domingo en torno a la presencia del Señor, cada vez que levantamos un cántico que exalta sus atributos, cada vez que le decimos a Él: tú eres santo, tú eres digno, tú eres eterno, cada vez que abrimos la Escritura, estamos viviendo parte del deseo del corazón del Padre, que es habitar en su casa de oración y es tener intimidad con Él para siempre. Pero esto no solamente debemos hacerlo aquí corporativamente, estamos llamados también a vivirlo de manera individual todos los días. Un tabernáculo de adoración 24 horas, 7 días a la semana. Y para eso vino Jesús. La muerte, la resurrección, la ascensión y la venida de nuestro Señor Jesús son el fundamento para el cumplimiento de este plan. Porque recordemos que en Génesis capítulo 3, la primera ruptura que ocurrió cuando el hombre decidió declarar su independencia de Dios fue la ruptura relacional del hombre con Dios. Y la única manera, el único camino de poder restaurar nuevamente esas relaciones por medio de Cristo. Cristo vino, murió, resucitó, ascendió y nos dio la promesa de su pronta venida para que nosotros nuevamente pudiéramos conectarnos con el diseño y el deseo del corazón del Padre, que es tener intimidad con Él, pero que es también cumplir con la gran comisión e invitar a otras naciones para que puedan vivir lo que nosotros estamos viviendo. Por eso es que nosotros no pertenecemos a una religión, porque la religión esclaviza y pone estándares en el comportamiento del ser humano. Nosotros tenemos una relación con un Dios vivo que a través de Cristo nos lleva a vivir y a hacer agradable lo que es a los ojos del Padre. Amén. Así que Jesús diseña la iglesia y la usa como un instrumento para establecer el deseo del corazón del Padre aquí en la tierra. Lo quiso hacer con el pueblo de Israel. Entonces Él llama a Israel, lo saca de Egipto, le entrega Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y le entrega toda una serie de instrucciones para que ellos pudieran vivir como está en el cielo aquí en la tierra. Así que les muestra el tabernáculo, les muestra todo el diseño para mostrarle al resto de las naciones cómo tenía que gobernar el cielo aquí en la tierra. Y así hasta que llegó el tiempo de Samuel, en donde el pueblo pidió rey y quisieron ser iguales a los reinados de aquí a la tierra. O sea, despreciaron a Dios como rey. Y el Señor continuó con ese plan, porque cuando Cristo establece la iglesia, Él la establece para que nosotros, para que usted y yo podamos mostrarle al resto de las naciones cómo tiene que gobernar el cielo aquí en la tierra. Por eso la oración modelo dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Usted y yo somos instrumentos en manos del Padre para mostrarle al resto de las naciones cómo tiene que gobernar el cielo aquí en la tierra. Y por eso aquí, cuando lo hacemos corporativamente, se siente muy bien. Pero necesitamos mostrar a Cristo en nuestro matrimonio. Necesitamos vivir a Cristo en nuestro trabajo. Necesitamos vivir el deseo del corazón del Padre en todos los lugares y todos los ámbitos en donde yo me mueva. De esa manera podemos mostrarle al mundo cómo debe gobernar el cielo aquí en la tierra. Ahora, en este proyecto de construcción, en esta visión que Dios ha entregado para la iglesia, hay 3 personajes que son fundamentales
en este proyecto y que nosotros debemos entender. El primero, el Padre es el arquitecto. Él ya tiene una visión. Él ya tiene un diseño para que nosotros funcionemos de acuerdo a lo que Él ha establecido. El segundo, Jesús, como lo leímos, es la piedra principal de este proyecto de construcción. Y tercero, la iglesia, todos nosotros somos las piedras vivas en este proyecto de construcción. Todos nosotros cumplimos una función en el reino del Señor. Y así como se hace en el cielo, estamos llamados a vivirlo aquí en la tierra. Entonces, lo primero, ¿qué significa que el Padre sea el arquitecto? Mire lo que dice Salmos capítulo 127 versículo 1. Salmos 127 versículo 1, un versículo muy conocido. Dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Todas nuestras acciones, todo lo que yo haga por fuera del diseño del Padre, son obras muertas. Todo, absolutamente todo. Todo lo que yo haga por fuera de su diseño y que no permita en mi libre voluntad de actuar que el Señor haga lo que Él debe hacer, todo lo que yo haga son obras muertas. Por eso tenemos que asegurarnos de entender cuál es el diseño que tiene Dios para mi vida. ¿Cuál es el propósito que Dios ha establecido para conmigo desde el momento en que yo lo acepté a Él como Señor y como Salvador? Porque es un propósito que Él va a cumplir en nuestras vidas y que va a perfeccionar, como lo dice la Escritura, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Así que todo lo que yo haga por fuera del diseño de este arquitecto del Padre son obras muertas. Lo segundo, debemos preguntarnos a nosotros mismos si conocemos el plan de Dios para nuestra vida. ¿Usted se lo ha preguntado? ¿Usted se ha preguntado, será que yo conozco el propósito que Dios estableció desde antes de la eternidad para mi vida? ¿O simplemente cuando entramos en todo este ecosistema, en todo este fenómeno llamado iglesia, simplemente nos dejamos llevar por la corriente comunitaria y cantamos y adoramos, pero pasan los años y quizá no hemos entendido para qué nos llamó Dios? No por qué, sino para qué. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué nos ha mostrado el Señor? En el encuentro que tuvo Jesús con Pedro, Jesús le dice: en verdad tú eres Simón, ¿cierto? Le está mostrando su condición actual. Y Simón significa una vara que se deja llevar por el viento. En ese encuentro, en ese primer encuentro, le dice Jesús: en verdad tú eres Simón, o sea, tú eres una vara que se deja llevar por el viento. Pero tú serás llamado Cefas, serás llamado Pedro, o sea, tu propósito final será ser una roca en el fundamento, en la piedra principal. O sea, Jesús le comunica a Pedro su condición actual, pero le muestra su condición futura, que más adelante, 3 años y medio, 4 años más adelante, él iba a empezar a vivir. ¿Conocemos el plan y el propósito que Dios ha establecido para nuestras vidas? Esto es clave, iglesia, que nosotros como hijos de Dios nos interesemos por lo que Dios quiere establecer en nosotros. ¿Cuántos aman a Dios? Yo amo al Señor. Y como yo amo al Señor, me preocupo por entender cuál es su diseño para mi vida. Me preocupo por entender cuál es su propósito para mi vida. Y no sigo viviendo de acuerdo a mis estándares, mi comportamiento, mi cultura que adquirí de años, sino que comienzo a vivir de acuerdo a lo que la palabra y la cultura del reino han establecido que nosotros como iglesia tenemos que vivir. Pero no podemos permitirnos a nosotros mismos seguir caminando o seguir corriendo esta carrera sin entender cuál es el propósito por el cual Dios nos ha llamado y sin vivirlo diariamente. Una de las maneras en las que yo puedo responder al amor de Dios es interesándome por su propósito en mi vida. ¿Saben por qué? Porque Él de antemano ya lo planificó.
entonces yo me voy a interesar por lo que Él quiere para mi vida de manera individual. Y le hago preguntas. Al Señor le encanta que nosotros le hagamos preguntas. Estaba Lucas capítulo 21, estaba Jesús viendo cómo depositaban las ofrendas en el alfolí. Y yo me imagino al Señor recostado en una de las columnas, viendo a todos cómo están depositando en el alfolí. Y Él ve a una viuda que entrega unas cuantas monedas. Y Él le dice a los discípulos: todos los que han entregado han dado de lo que les sobra, pero esta mujer ha dado todo lo que tiene, porque esa mujer había entendido que si tiene al Señor, lo tiene todo. Por eso cuando nosotros cantemos aquí: y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, tenemos que asegurarnos de que lo estemos viviendo. Tenemos que asegurarnos de que aquí en nuestro corazón, en el orden de prioridades, el primero, ¿quién tiene que ser? Así que yo no me voy a mover sin que Él me lo diga. Yo no voy a tomar ninguna decisión sin consultarla con Él, porque de esa manera yo estoy respondiendo al amor inagotable que Él derramó en la cruz por ti y por mí. En todo este proyecto de construcción, en todo esto a lo que Jesús mismo llamó iglesia, Él estableció un diseño y una visión para que nosotros caminemos de acuerdo a lo que Él ha establecido, para que como comunidad crezcamos, pero también como individuos diariamente podamos tener un encuentro personal con el Señor. Yo no voy a pedirles que pasen aquí al frente. Yo voy a pedirles que en el altar de su corazón rasguen sus vestiduras para que puedan conocer de manera personal el amor de Cristo, para que puedan diariamente poder vivir en lo que Dios ha establecido para nuestras vidas, para que aún en medio de las derrotas, las aflicciones y los desiertos podamos responder lo mismo que respondió Job: el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Solamente podemos responder de esta manera cuando nosotros nos hemos interesado por entender cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, y cuando lo reconocemos a Él como el arquitecto y el diseñador de todas las cosas. Y aquí viene lo tercero en este primer punto: nuestro compromiso con el plan y el diseño del Señor está directamente relacionado por el grado de intimidad que yo tenga con la palabra. Él decidió dejarnos este libro al que llamamos Biblia y hablarnos a través de este libro. Así que mi compromiso con el Señor está directamente relacionado con el grado de profundidad y de intimidad que yo tenga con la Escritura. Proverbios 28 dice: los necios no entienden nada, mas los que buscan al Señor entienden todas las cosas. Salmo 119 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra del Señor. Cantares capítulo 1 versículo 1 y 2 dice: si Él me besare con los besos de su boca, porque mejor son sus amores que el vino. Isaías capítulo 37 dice: la palabra del Señor son como besos para mí. Así que ¿cuál es el grado de intimidad y de profundidad que yo diariamente le dedico a la Escritura para poder conocer los planes que tiene Dios para mí? No basta, iglesia, con que solamente miremos el versículo del día. No basta con que dediquemos 10 minutos al día con la palabra, porque nuestra relación con Dios es de manera individual. Es individual. Y Dios ya ha iniciado una conversación con cada uno de nosotros. La pregunta es en este punto: ¿cuántos van a responder al llamado que Dios nos está haciendo de manera individual? Éxodo capítulo 19 me muestra a mí que el pueblo de Israel rechazó tener una relación íntima con Dios y le dijo a Moisés: preséntate tú ante el Señor y nos comunicas lo que Él quiera decirnos a nosotros.
¿Será que nosotros estamos esperando a que otras personas tengan intimidad con el Señor para comunicarnos lo que Él quiere decirnos? ¿O nosotros, en nuestro anhelo, en nuestra pasión, en nuestro amor, vamos a priorizarlo a Él por encima de todas las cosas? Entonces, lo primero en este plan de construcción es entender de que el Padre es el arquitecto y ya tiene un diseño para cada uno de nosotros. Lo vemos en la Escritura. Yo lo veo, por ejemplo, en el diseño que le dio a Noé para construir el arca. Yo lo veo en el diseño específico que le entregó el Señor a Moisés para levantar el tabernáculo. Yo lo veo en el otro diseño que le entregó el Señor a David para que Salomón posteriormente levantara el templo. Pero también veo diseños en el Nuevo Testamento que el Señor ha entregado para que nosotros como iglesia funcionemos de acuerdo a lo que Él ha establecido. ¿Sí me siguen? ¿Voy muy rápido? ¿Voy bien? Listo, primer punto. Entender de que el Padre es el arquitecto y ya tiene un diseño. Segundo punto, nosotros necesitamos entender de que en este proyecto de construcción que está levantando el Padre, expresado en Isaías capítulo 56 versículo 7, Cristo es la piedra angular de esa construcción. Miren lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 20. Ayúdame, Sofi. Efesios 2 versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. La piedra angular en una construcción, bueno, el pastor sabe más que esto que yo, voy a decir bobadas. La piedra angular en una construcción es la piedra principal, y de esa piedra comienza a construirse todo el resto de la construcción, es lo que yo tengo entendido, ¿cierto? Ahora, la piedra angular no está alineada a las paredes. Las paredes quedan alineadas a la piedra angular. Así que yo no tengo que esperar a que la palabra se alinee a lo que yo pienso, a lo que yo quiero y a mis necesidades, sino que yo estoy llamado a alinearme a lo que dice la palabra. Jesús no va a cambiar, yo soy el que tengo que cambiar. Y debo entender que todo lo que yo construya, edifique, que todo lo que yo haga debe estar fundamentado en Cristo, porque en Él el Padre decidió reunir todas las cosas en su belleza. No solamente lo que yo haga aquí en la iglesia, sino en la forma en la que yo me comporto siendo esposo, siendo esposa, sino en la forma en la que yo me comporto siendo hijo o siendo hija, sino en la forma en la que yo me comporte con mis compañeros y mis compañeras de trabajo. En absolutamente todo, Cristo debe ser el fundamento, y a eso estamos llamados, a alinearnos con lo que dice la Escritura y no que la Escritura se alinee a mis necesidades. Por eso Jesús nos dijo: separados de mí, nada pueden hacer. Ustedes no pueden llevar fruto si están separados de la vid verdadera. Por eso Él se aseguró de entregarnos una misericordia para los 365 días del año, para que en todo momento nosotros nos hagamos dependientes de Él. En todas las áreas de nuestra vida tenemos que llevarnos a ser dependientes de Él. Me encanta uno de los salmos, cuando David sentía en su corazón que no quería acercarse al Señor, porque también le pasaba al hombre conforme a su corazón. Tenía momentos en donde quizá no quería coger el arpa para cantar o no quería orar. ¿Saben qué hacía David? Se decía a sí mismo: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Y si ustedes leen ese salmo, comienza David a decir: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvide que Él me ha dado la provisión, y no puedo olvidar que Él fue el que me sacó detrás de las ovejas, y no puedo olvidar que Él me amó cuando yo me quise apartar, y no puedo olvidar que Él me perdonó cuando yo fallé.
Tenemos una responsabilidad. En el momento en el que sintamos que nos estamos enfriando, tenemos que recordarnos lo que Cristo ha hecho por nosotros, porque Él es el fundamento de todo lo que hay en nuestra vida. A Él le pertenece nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra riqueza, nuestro empleo. Todo le pertenece al Señor. Y debemos vivir de acuerdo a lo que Él ha establecido y ha dicho. Él es el centro de toda la creación. Y todos vivimos en función de lo que Él ha dicho y ha establecido. Por eso no podemos edificar nada por fuera de Cristo. Por eso si yo me siento y cojo la guitarra y por más de que yo le cante a Él, si yo saco a Cristo de a un lado, no estoy haciendo absolutamente nada. Por eso, y lo hablábamos ayer con los jóvenes, yo puedo hacer muchas cosas para Jesús, pero si Él no es el dueño absoluto de mi corazón, no sirve para nada lo que yo haga. Para nada sirve. Porque Él fue a la cruz, murió, resucitó, fue para ser el dueño absoluto de mi vida. Por eso cuando yo me acerco a Jesús, no solamente lo acepto como mi Salvador, asegurando en dónde voy a pasar la eternidad y con quién voy a pasar la eternidad. Cuando yo acepto a Cristo, también lo acepto como mi Señor. Y cuando lo acepto como mi Señor, quiere decir que yo renuncio a mi libre voluntad de actuar para que solamente su voluntad absoluta se haga completamente en mi vida. Quiere decir que yo no tengo derecho a nada. ¿O tenemos derecho a algo? No, yo no tengo derecho a nada. ¿Sí? Por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria del Señor. Entonces, en este segundo punto hay dos perfiles que tenemos que identificar. ¿Sí? Los seguidores de Cristo y los discípulos de Cristo. Ser un seguidor y ser un discípulo tiene muchísimas diferencias. Los seguidores de Cristo aceptan sus enseñanzas, pero se siguen guardando decisiones para sí mismo. No, yo hasta allá no voy. No. No, me citaron a las 8 de la mañana al devocional. No, yo no. Yo hasta allá no. ¿Sí? Es un ejemplo. Hay muchos otros ejemplos. Se me atravesó ese ahí en la cabeza. Pero hay muchos otros ejemplos. ¿Sí? Pero ser un discípulo requiere vivir bajo lo que Él dijo. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Y esto no solamente lo hacemos cuando aceptamos a Cristo en mi corazón. Esto es algo que tenemos que hacer todos los días. Todos los días yo tengo que levantarme, reconocer a Cristo y decirlo: voy a tomar tu cruz, me voy a negar a mí mismo y te voy a seguir a ti, porque tú eres el maestro, pero también tú eres mi Señor, y entiendo que mi vida no me pertenece a mí, sino que te pertenece a ti. Por lo tanto, si tú me dices que me mueva a la derecha, me muevo a la derecha. Si me dices que me muevo a la izquierda, me muevo a la izquierda. ¿Sabes por qué? Porque ya renuncié a mí mismo, porque vivo en lo que dice Gálatas 2:20: crucificado estoy juntamente con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo. Esto se tiene que hacer una realidad en nuestras vidas. Debe ser una realidad. En este proyecto de construcción de la visión del Padre para nuestras vidas, para esta casa, no podemos hacer nada si sacamos a Cristo de la ecuación. No podemos hacer absolutamente nada si no lo reconocemos a Él. Si cada vez que entramos por esa puerta no estamos mentalizados de que le vamos a cantar al Rey de Gloria. Si cada vez que entramos por esa puerta y vamos a adorar corporativamente al Señor, no estamos mentalizados de que venimos a rendir y a quebrantar nuestro corazón solamente para Él. Si ustedes ven Juan capítulo 3 versículo 16, se encuentran con un Dios Padre que entregó lo más precioso para que usted y yo pudiéramos estar conectados nuevamente con Él. Si el Padre entregó lo más precioso del cielo, ¿cuánto más nosotros aquí en la tierra no vamos a entregar todo por Él y no vamos a apasionarnos todo por Él?
Si el Padre lo entregó todo, lo más preciado que es Jesús, ¿cómo yo no voy a permitir quedarme sin voz cuando estoy cantando aquí para hacerlo para Él? ¿Cómo no me voy a desbordar en mi casa de amor por Él? ¿Cómo no voy a pedirle perdón a mi esposa cada vez que yo me equivoco, sabiendo de que Jesús perdonó absolutamente todo en la cruz por mí? No podemos sacar a Cristo de la visión que Él ha establecido para nosotros. Y en todo momento nuestro corazón tiene que estar rendido a lo que Él diga y a como Él lo diga. Amén. Cierre sus ojos un momento. No hemos terminado, pero cierre sus ojos un momento. Tranquilos, todavía no vamos a aterrizar. Todavía no. Falta un momentico. Pero cierre sus ojos un momento y piense en esas áreas de su vida. Sea muy consciente. Piense en esas áreas de su vida que todavía no están sometidas al señorío de Cristo. No le estoy diciendo que lo diga públicamente, pero David aprendió algo. Yo sé que tú amas la verdad en el secreto, y en lo íntimo tú me haces comprender tu sabiduría. Esto es una conversación entre usted y Jesús. Piense en las áreas de su vida que todavía no están sometidas al señorío de Cristo. Y pregúntese a usted mismo: ¿quiero entregarle esto al Señor? ¿Quiero que Él sea el Señor absoluto de mi corazón? ¿O quiero guardarme todas estas decisiones y estas áreas para mí mismo? Si su respuesta es que usted quiere entregarle al Señor esas áreas, hágalo en este momento. Acompáñeme en esta oración y dígale: Señor, yo quiero que tú seas el dueño de mi corazón. En muchas áreas he vivido de manera independiente. Muchas decisiones las he tomado por mi propia cuenta. Pero hoy, en esta mañana, hoy aquí en esta tu iglesia Taller de Vida, hoy 10 de marzo del año 2024, quiero reconocerte nuevamente como mi Señor. Quiero conocer tus planes, tus propósitos. Quiero profundizar en tu palabra, Señor. Ya no quiero vivir una vida independiente de ti, sino que a partir de hoy quiero vivir completamente dependiente de tu corazón. Y quiero orar, Señor, por todos aquellos que se han enfriado en su amor por ti, Señor. Levanto un clamor por mis hermanos para que vuelvan a ser renovados en la pasión por tu presencia, Señor. Oro, mi amado Rey, para que el fuego de tu amor comience a arder en cada corazón, en cada vida que hay en este auditorio, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que de la misma manera como hiciste arder el corazón de aquellos que iban camino a Emaús cada vez que tú abrías tu boca para enseñarles tu palabra, hoy en esta mañana, Señor, oro, Espíritu Santo, para que hayan corazones ardientes de amor por ti, Señor. Espíritu Santo, te damos gracias porque eres tú el que está en este lugar, Señor. Y eres tú el que nos ha convocado y nos ha llamado, Señor, para tener intimidad contigo, Señor. Para estar en tu casa, para estar en tus brazos de amor, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Amén. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? El Espíritu Santo está aquí con nosotros. Ahora quiero comunicarles la tercera parte del mensaje. Y en esta tercera parte del mensaje vamos a entender nuestra posición como hijos en el plan
y en el proyecto que tiene Dios para la iglesia y para cada uno de nosotros. Leímos en Primera de Pedro que el Señor nos considera a nosotros como piedras vivas para ser edificados en su casa de oración, en su casa espiritual. Quiere decir que cada uno de ustedes y yo mismo tenemos un rol específico que cumplir en el proyecto del Señor, en su visión. El Espíritu Santo se ha encargado de entregarnos a cada uno de nosotros un don, un ministerio, un talento, para ponerlo a su servicio. Si estamos unidos a Cristo, Él comienza a impartir su naturaleza en nosotros. Por lo tanto, eso nos lleva a entender de que tenemos un propósito que cumplir aquí en su iglesia. Si el Señor lo trajo aquí a Taller de Vida, no es solamente porque aquí todos seamos caribonitos. No, para que usted se sienta cómodo. No, Él lo trajo aquí a Taller de Vida. Es para que usted cumpla un propósito específico y para que sea formado de acuerdo a lo que Dios el Padre, el arquitecto, ha establecido para su vida. Ahora, como santos, como hijos de Dios, como real sacerdocio, como nación santa, como pueblo adquirido por el Señor, como organismo vivo al cual llamamos iglesia, como hijos individuales, nuestra alabanza debe ser viva, nuestra adoración debe ser viva, nuestro servicio debe ser vivo, nuestro culto debe ser vivo y racional. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que nos reunimos en este lugar, entendemos y somos conscientes de que el Espíritu Santo está en nosotros y está en medio de nosotros para llevarnos a adorar correctamente a aquel que está sentado en el trono, para vivir la realidad del cielo aquí en la tierra, para que aún en medio de la enfermedad, de la angustia, de la escasez, de la soledad y de la oscuridad, podamos decir lo que dice el Salmo 23, que aunque pasemos por un valle de sombra y de muerte, no vamos a temer mal alguno. ¿Porque qué? Porque tú estás conmigo. Desde Hechos capítulo 1 hasta nuestro tiempo, y sigue avanzando, se inició la temporada que se llaman los últimos tiempos. Y la fórmula de los últimos tiempos nos indica que algunos van a estar encendidos y otros se van a enfriar. Mateo capítulo 24 dice: y por haberse multiplicado la maldad afuera, el amor de muchos acá adentro se va a enfriar. Y se va a enfriar porque muchos siguen caminando como seguidores y no han rendido su vida a Cristo para ser discípulos de Él. El seguidor sigue estableciendo relaciones con el mundo. El seguidor sigue articulándose con el diseño del mundo y sigue participando de las bondades del reino, pero su corazón está dividido. Y en este proyecto de construcción, cuando la Biblia dice que nosotros somos piedras vivas, quiere decir que nuestras vidas están enfocadas en una sola cosa: adorar y servir al Señor, y cortar con cualquier tipo de conexión que nos lleve a comportarnos de acuerdo a lo que el sistema babilónico de este tiempo está estableciendo. No quiere decir de que vamos a dejar de hablar con las personas, porque de qué manera compartiríamos el mensaje. Quiere decir que no nos vamos a conformar a lo que dice este siglo y este sistema. Mire lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Este es un mensaje para usted y para mí. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que se presenten, ¿sí? Que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y mire lo que dice el versículo 2: y no os conforméis a este siglo, y no se amolden
a este sistema, dice la Nueva Traducción Viviente, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. El llamado que Dios le hace a su iglesia en el proceso de construcción es que no nos conformemos ni nos amoldemos a la cultura del mundo, sino que vivamos de acuerdo a la cultura del reino. ¿Y cómo podemos entender la cultura del reino? Vivimos bajo el diseño del arquitecto, que es el Dios Padre. Profundizamos en la palabra, reconocemos a Cristo en todas las áreas de nuestra vida y funcionamos en el rol que el Señor nos ha entregado dentro de su iglesia. Por eso nos congregamos. Por eso Pablo dio la recomendación: y no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Porque la iglesia, como un organismo dinámico, como una comunidad de hijos e hijas que activamente están buscando conectarse con el corazón del Padre, funciona como un centro de formación de carácter, para que el carácter de Cristo venga a nuestras vidas, pero también funciona como un centro de formación espiritual para que nosotros seamos testigos allá afuera de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren vivir bajo esta visión? ¿Cuántos quieren entender la visión del arquitecto? ¿Cuántos quieren responder al amor de Dios profundizando en lo que la Escritura mismo dice? Para que podamos hacerlo necesitamos cumplir una sola condición, una sola. Y permítanme, se las muestro y con esto cerramos. Y quiero invitar a Armando que me acompañe en el piano. Quiero que me acompañe a Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 7. Salomón, les doy el contexto de Primera de Reyes, capítulo 6. Salomón está construyendo el templo que el Señor le indicó a David por medio de los diseños que le entregó en Segunda de Crónicas, que se debía construir posteriormente a su muerte. Y Salomón nos permite ver que para poder construir este templo del Señor había que cumplir con ciertas condiciones. Y hay una condición específica en levantar la estructura del templo, y la vemos en Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 7. Sofi. Dice: y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Si usted y yo deseamos ser parte del proyecto y de la visión de Dios, debemos permitir ser moldeados en la cantera de Dios. ¿Me explico? Salomón ya trajo las piedras, los bloques de piedra, ya los trajo terminados para que solamente fueran utilizados para construir el templo. Pero hubo un lugar en donde esas piedras tuvieron que ser moldeadas para que pudieran encajar perfectamente en la construcción del templo. Si usted y yo queremos ser parte del proyecto del Señor, tenemos que permitir ser moldeados en la cantera de Dios. Y eso nos va a doler, porque se van a escuchar martillos, se va a escuchar el cincel moldeando nuestras vidas para que podamos encajar perfectamente en el proyecto y en la visión del Señor. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 7, está conectado con lo que el Señor Jesús dijo: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el negarse a sí mismo y el tomar la cruz trae a nuestro corazón morir a nosotros mismos para vivir en el deseo y en la visión de Dios. Así que esta es la condición, mis hermanos. Debemos conocer el diseño del arquitecto, del Dios Padre. Nos perfeccionamos en intimidad con Jesucristo y cumplimos el rol que Él nos ha asignado aquí en su casa espiritual, aquí en la tierra.
queremos vivir en la plenitud del gozo del Señor, vivamos de acuerdo a lo que Él quiere decir. Y a partir del próximo domingo, hoy fue la introducción, vamos entonces a estudiar la visión que Dios ha establecido para esta casa. Y está establecida en 5 propósitos, si usted los quiere escribir. El primer propósito es la adoración. El segundo propósito es la comunión. El tercer propósito es el discipulado. El cuarto propósito es el evangelismo, el ministerio, perdón. Y el quinto propósito es el evangelismo. Estos son los 5 propósitos que el Señor le mostró al pastor Juan Carlos Castaño como visión para esta casa. Y los vamos a empezar a estudiar y vamos a empezar a profundizar en lo que Dios ha dicho para tu vida y para mi vida, pero también para esta comunidad llamada Taller de Vida, para que podamos juntos establecernos en lo que Dios ha dicho. ¿Los repito? Está bien. Primer propósito, adoración. Segundo propósito, comunión. Tercer propósito, discipulado. Cuarto propósito, ministerio. Y quinto propósito, evangelismo. Estos 5 propósitos yo los veo en Isaías capítulo 56 versículo 7. El deseo del corazón del Padre, tener adoración con Él, tener comunión, discipular a otras naciones, compartir el ministerio que Dios nos ha entregado y cumplir con la gran comisión, que es que muchas naciones vengan y se congreguen para que puedan tener intimidad con el Señor. Amén. Póngase en pie, vamos a orar. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos ahí donde usted está. Dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor porque Él le está incluyendo en su visión, en sus planes, sin importar su edad. Dígale: Señor, quiero servirte, quiero adorarte, quiero estar contigo. Ya no quiero caminar en círculos. Quiero apasionarme más por tu corazón, por tu obra, por tu presencia, Señor. Quiero apasionarme por tu corazón, mi amado Rey. Quiero entregarte mis sueños. Vamos, dile al Rey: mi corazón. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti, Señor. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. Dile al Rey: de tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Vamos, cántalo conmigo. Dile al Rey: que tu presencia me inunde. Haz de mí un odre nuevo. Cámbiame, renuévame, enamórame, oh, enamórame de ti, Señor. Dile una vez más: que tu presencia, levanta tu voz, que tu presencia me inunde.
haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame de ti, enamórame, dile al Rey, enamórame de ti, Señor, para siempre, para siempre. Amado Jesús, te damos gracias, Espíritu Santo. Gracias por este momento, Señor. Gracias por llamarnos, por apartarnos, Señor. Gracias porque tu voluntad no es que caminemos en círculos. Tu voluntad, Señor, es que caminemos al propósito que tú has establecido para nuestras vidas, Señor. Perdónanos si hemos sido independientes de lo que tú quieres hacer con nosotros, Señor. Hoy, Espíritu Santo, nos abrazamos a tu plan, a tu propósito y a tu diseño, y rendimos nuestros corazones delante de tu altar y de tu presencia, Señor. Te pedimos que nos enamores más de tu corazón, Señor, y que en todas las áreas de nuestra vida, Señor, seas tú estableciendo tu diseño. Oro, Señor, para que mis hermanos puedan tener una semana llena de abundancia, Señor. Una semana llena de prosperidad. Una semana, Espíritu Santo, llena de tu compañía, de tu palabra y de tus propósitos, Señor. Bendigo a mis hermanos, Señor. Te pido que nos acompañes en nuestro trabajo, en nuestra universidad, en nuestras casas, Señor. Y que en todo momento el único anhelo de nuestro corazón sea encontrarnos contigo y sea hablar contigo. Señor, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo del Rey le dice amén al santo, al digno, al poderoso.